España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso. Y es que esta medida de gracia nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre de 2017. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos de discurso. Justo al final, el candidato a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, citaba la justificación de esa ley de amnistía que se va a aprobar próximamente en el Congreso. Ha habido anuncios, vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño, como transporte gratuito para menores y también para desempleados a partir ya del 1 de enero. Y otros mensajes, muchos mensajes y titulares en un discurso que ya está contestando, o si no, a punto está de hacerlo, el líder de la oposición, que abre la sesión de la tarde. Sí, a punto de subir Feijóo a la tribuna para dar la réplica a un Sánchez que en sus propias palabras lo ha dejado más preocupado de lo que llegó esta mañana. Tampoco están satisfechos los nacionalistas canarios, que aunque apoya la investidura, echan de menos alguna referencia al drama migratorio que viven las islas. Díganme ustedes si ocurre algo en el Estado español en este momento que pueda ser tan importante como la crisis humanitaria que vivimos en Canarias, con llegada de centenares de personas a diario a nuestras costas, con muertes en nuestros mares. Bueno, la diputada previsiblemente hablará mañana en su turno de palabra. El presidente de Canarias sigue en Bruselas. Eva Trujillo, estamos ya en la capital belga, con dos objetivos en la agenda, entre ellos esto a lo que se refería la diputada Valido, la migración. Sí, de hecho es uno de los objetivos prioritarios en su agenda en estos próximos 3 días, conseguir el apoyo mayoritario de la Eurocámara para que se cree un pacto europeo por la migración en Canarias ante estas cifras críticas que está viviendo el archipiélago. Y también, por otro lado, sobre la mesa, conseguir la exención de la aplicación de las tasas de emisiones de CO2, que de no ser así entrarán en vigor para el transporte internacional a partir del 1 de enero de 2024. Y nos encontramos solos. Por eso esta llamada en Europa, en Bruselas, precisamente para que ese pacto, por favor, salga adelante antes de las elecciones del próximo 9 de junio y, por supuesto, para que podamos pedir directamente o tener interlocución directamente con Europa. Imagen en directo del muelle de la Restinga, en el Hierro. Salvamento Marítimo acaba de rescatar a ese grupo de personas, 118 que iban a bordo de un cayuco. Es la primera embarcación que llega al Hierro en los últimos 6 días, pero no ha sido la última que llega en Canarias en apenas 24 horas. Hoy es el Día Mundial para la Prevención de la EPOC, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y no es cualquier cosa, es una de las enfermedades más discapacitantes que hay en el catálogo médico y tercera causa de muerte en el mundo. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo de la EPOC. Se pasa mal, se pasa muy mal, se pasa muy mal. Aunque uno no intenta exteriorizarlo, pero todo cambia, se te viene el mundo abajo. Todo apunta a que esta madrugada se va a llevar a cabo una maniobra de rescate para intentar retirar esta embarcación que quedó encallada el pasado lunes en este punto del litoral del Médano con 4 turistas alemanes a bordo. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud. Ahora la preocupación es retirar el barco para evitar un posible derrame de combustible. Estos bocetos, les decía, se van a convertir en joyas y en complementos de moda hechos con material volcánico. Renacer las cenizas. Así se llama un proyecto impulsado por la Escuela de Arte Manolo Blahnik en La Palma, con el que se promueve la investigación y el consumo más respetuoso con el medio ambiente. Y a esta hora de la tarde los termómetros superan los 30 grados en muchos puntos de Canarias. La pregunta, ¿hasta cuándo esté calor en pleno otoño? Edgar Cedrés, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Luis. Pese a que mañana y los próximos días van a descender ligeramente los termómetros, vamos a seguir con altas temperaturas si se cumple la previsión hasta el miércoles de la próxima semana, así que habrá que armarse de paciencia. De momento, mañana, ligero descenso de temperaturas, más notable sobre todo en el norte de las islas más montañosas, también en Lanzarote y Fuerteventura. Vamos a disfrutar de tiempo soleado y la calima irá menos porque regresará el régimen de alisios al archipiélago.
Imagen en directo ahora mismo del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Acaba de empezar el discurso, la respuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al discurso de investidura de esta mañana de Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo unos segundos. No a la amnistía, no a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto. Bueno, está contestando el líder de la oposición, del grupo con mayor representación ahora mismo de escaños en la Cámara, a Pedro Sánchez, al candidato que hablaba esta mañana en un congreso blindado. Ha habido concentraciones, aunque menos numerosas de lo que se esperaba a tenor del blindaje que se ha practicado ahí en la Cámara. Silvio Mascareño, estamos ya en la carrera de San Jerónimo. Feijóo hablando en el interior, y en el discurso vamos primero por pasos, por el orden del día. En el discurso de investidura de Pedro Sánchez, pocas alusiones, de hecho ninguna, a la agenda canaria o los compromisos adoptados con Coalición Canaria. Previsiblemente lo hará el candidato mañana cuando conteste a la diputada Cristina Valido. Pero sí, Silvia, un mensaje, un discurso de investidura con titulares y con muchos mensajes. Sí, 3 mensajes y 3 claves en ese discurso inicial de Sánchez. El primero, Sánchez ha subido a la tribuna para pedir la confianza de la Cámara y formar un nuevo gobierno progresista que dé estabilidad a la legislatura durante 4 años, pero lo ha hecho en contraposición de otro modelo de gobierno formado por la derecha y la ultraderecha, que a su juicio supone un paso atrás. La segunda clave es esa esperada referencia a la ley de amnistía que Sánchez ha vuelto a insistir, es plenamente constitucional. Dice Sánchez que no solamente no es un ataque a la Carta Magna, sino una prueba de su vigencia y de su fortaleza. Y por último, como es habitual en este tipo de debates, el turno de promesas y anuncios. Sánchez promete no solamente prorrogar el IVA, la rebaja del IVA a los alimentos, sino también transporte gratuito para menores y desempleados a partir del 1 de enero. España se dirime entre retroceder o avanzar, según el mensaje de Sánchez, que arremetió contra lo que llamó las derechas retrógradas y se esforzó por identificar al PP y Vox como un tándem. Las manifestaciones de las últimas semanas han pesado. Quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad. Le pido, señorías, que no continúe por la senda marcada por Vox en su deriva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos. Tras destacar que la amnistía es legal, defendió la negociación frente a la imposición. Porque la convivencia ha vuelto a las calles, no hay más que ver lo que sucede en muchas de las calles de Cataluña. El diálogo, sí, no sé, quizá ellos interpreten que la convivencia era ver, en fin, arder Barcelona allá por el año 2019 o 2017, cuando gobernaba el Partido Popular. Yo no lo creo. El candidato presentó el estado del bienestar como su elemento diferenciador e hizo una batería de promesas. Un gran pacto de Estado por la salud mental, un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones como la ayuda a la dependencia. Los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba. Una reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales. A partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas. Además, anunció la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas, una ley de representación paritaria, un gran pacto de Estado LGTBI y concluyó insistiendo en el valor de la convivencia. Justo después de que Sánchez se bajara de esa tribuna de oradores se producían las primeras reacciones de los distintos actores políticos. Entre aquellos que apoyan la investidura entienden que ha sido un discurso presidencialista de un presidente que apuesta por los avances sociales y por mejorar la vida de la gente. Al otro lado, la derecha denuncia que ha sido un discurso propio de un líder de la oposición, no solamente oposición a ellos, sino también a esa mayoría social que estos días se está concentrando en las calles. Partido Popular y Vox cargan contra la defensa de la amnistía de Pedro Sánchez. Toca hacer de la necesidad virtud. Las circunstancias son las que son, sus circunstancias son las que son. Y esto es lo que demuestra por qué lo hace, única y exclusivamente por los 7 votos que necesita para poder sacar adelante esta investidura. La gran verdad de esta investidura, que ha vendido España, que ha entregado la separación de poderes a los enemigos de nuestra nación para volver a la Moncloa. Partido Socialista y Sumar han defendido el discurso del candidato y la medida de gracia. El candidato a presidente del Gobierno lo que ha expuesto es un programa de gobierno.
y, como digo, un proyecto de país en el que efectivamente, dentro de esos 8 ejes de actuación prioritarios de este Gobierno, está el del reencuentro y la convivencia, incluyendo para eso la ley de amnistía. Es el paso para el reencuentro, para garantizar la solución de los problemas políticos por la vía política. Los partidos nacionalistas han recordado que esta investidura es el comienzo de una nueva legislatura en la que van a hacer valer su voto. Esta va a ser la legislatura de la plurinacionalidad, la legislatura en la que hay que abordar con ambición, determinación y valentía los problemas políticos por vías democráticas. Lo que tenemos muy claro, y es además lo que ha firmado, entre otras muchas cosas, el candidato con nosotros, el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Y ahí les puedo asegurar que el Partido Nacionalista Vasco va a ser inflexible. La diputada de Coalición Canaria ha lamentado que el discurso del candidato a presidente haya pasado de puntillas por la crisis migratoria del archipiélago. Díganme ustedes si ocurre algo en el Estado español en este momento que pueda ser tan importante como la crisis humanitaria que vivimos en Canarias, con llegada de centenares de personas a diario a nuestras costas, con muertes en nuestros mares. Junts y Esquerra Republicana no han comparecido tras la intervención de Pedro Sánchez. Bueno, pues continúa la intervención de Alberto Núñez Feijóo en el hemiciclo. En la segunda edición del Tren Noticias van a escuchar la crónica completa de los grupos parlamentarios en los que dé tiempo en el horario que está habilitado en esta tarde. Mañana habrá una segunda sesión, como saben. El Congreso estaba muy blindado, Javier Espinal. Vamos hasta otro punto ahí en la carrera de San Jerónimo. Ha habido, Javi, concentraciones, aunque la verdad no muy numerosas, fuera del Congreso. Sí, de hecho ahora mismo decenas de personas continúan aquí a las inmediaciones del Congreso de los Diputados protestando contra esa investidura, contra esa amnistía, y como están escuchando estamos viendo gritos contra Pedro Sánchez, gritos contra Puigdemont, ante un Congreso completamente blindado, porque como ven tenemos un Congreso perimetrado con vallas y también con controles de acceso, y ya en esta carrera de San Jerónimo tenemos más de 1.600 agentes policiales velando por la seguridad aquí en el Congreso. Son 600 más de los que hubo en esa investidura de Mariano Rajoy en 2016, cuando también hubo protestas, y de hecho este es uno de los mayores despliegues de seguridad vividos aquí en Madrid en un acto público en estos últimos años. Un Congreso bien vigilado desde primera hora. Alcantarillas, bolsos. Comienzan a llegar los diputados y diputadas, unos con más prisas que otros, solos o en grupo. Desgraciadamente hace demasiado tiempo que desayunamos, comemos y cenamos con crispación. Y micros que salen desde todas las partes porque cualquier valoración hoy vale más. Nos vemos al acabar la intervención del señor Sánchez, ¿vale? Muchas gracias. Ya dentro, mientras unos se colocan, otras aprovechan para sacar una foto, como Carla Antonelli, apuntando, pero parece que primero había que limpiar bien la cámara. Fotos y más fotos. Y protagonistas. Primero llegaba Feijóo, seguidamente Sánchez. Y de nuevo las fotos. Egunon, buenos días, muy buen día, muy buenos días. Buenos días, Egunon, buen día, buenos días. Presidenta, estimados diputados, estimadas diputadas. Así comenzaba un discurso que ha estado marcado por el juego de palabras. Señorías, tenemos que elegir, debemos elegir, nos toca elegir. Y por si no había quedado claro. Y como también debemos elegir. Pero también por las interrupciones y cortes en la intervención. No se den por aludidos, señorías. Si alguien no quiere escuchar las propuestas del candidato a la presidencia del Gobierno, es libre de no hacerlo. Pero nadie puede hurtar el derecho de los ciudadanos a escucharlos. A ellos les representamos, a ellos nos debemos. Y tras el repaso de obligaciones. Vamos a ampliar la cartera de servicios públicos y vamos a promover, señorías, y vamos a ampliar las ayudas de comedor. Vamos, proponer e igualdad han sido de las palabras más repetidas por Pedro Sánchez. Y el agua que aparece para poder seguir calmando los ánimos, sobre todo en el momento del tema de la amnistía. Es curioso porque todos estaban pendientes de este bloque de mi intervención, pero no paran de hablar. 1 hora y 45 minutos para pedir el respaldo de la Cámara. Quiero consagrarme en cuerpo y alma los próximos 4 años y por eso, señorías, les pido que con su voto favorable me otorguen su confianza. Con un discurso cargado de medidas, sus recetas para volver a gobernar 4 años más.
Bueno, y ha habido más reacciones porque el secretario general de los socialistas canarios ha aplaudido desde allí, desde el Congreso. Estaba como invitado a ese discurso de Pedro Sánchez. Ángel Víctor Torres considera que Sánchez ha puesto sobre la mesa el modelo progresista que representa la izquierda frente, dice Ángel Víctor Torres, el discurso minoritario del PP y de Vox. Discurso de carácter institucional, tranquilo, sosegado, que es lo que se exige en estos momentos. Creo que ha lanzado un mensaje claro de bajar el diapasón de la crispación, incluso verbal, y ha sido un discurso que ha puesto claramente sobre la mesa los dos modelos que tenemos para nuestro país. En esa misma línea, en la de seguir avanzando, se ha pronunciado la alcaldesa socialista también de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, todo lo contrario que el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, que ya ha anunciado su rechazo a la ley de amnistía. Para seguir persiguiendo el país otros 4 años más y seguir avanzando en derechos, en igualdad y en referencia de modernidad de un país como nuestro España, ante toda la ciudadanía de nuestro país, pero también ante la comunidad internacional. En ir más allá, en la búsqueda de todos los instrumentos legales del que el ayuntamiento pueda ejercitar para defender este atentado contra el Estado de Derecho. Bueno, seguiremos muy pendientes de lo que pase ahí en la carrera de San Jerónimo, en ese debate del discurso de investidura de Pedro Sánchez que se va a prolongar durante toda la tarde en la segunda edición. Al final del informativo volveremos también para ver cómo van las cosas. Ya en otro orden de cosas, aquí tienen la imagen que no ha cambiado de esa franja de Gaza, pues con esa línea de edificaciones y de casas en ruinas y el constante humo negro fruto de las explosiones. Segundo grupo de españoles hoy que ha logrado salir de esa franja, han llegado hasta Egipto esta misma mañana. En las próximas horas, de hecho, podrían viajar ya hasta España. En Gaza, Israel continúa con su operación para acabar con el grupo militar Hamas. Un médico muestra los daños causados por el ataque israelí al hospital Al-Shifa. Las tropas lo cercaron durante 5 días hasta que finalmente soldados y tanques entraron en él. Atacaron una zona de cuidados intensivos donde había pacientes, niños y médicos, narra el doctor en su vídeo. En los primeros instantes de la incursión intentaron evacuar a los enfermos en camillas, pero el polvo y el humo causados por el proyectil complicaron la situación. Bombardeos que continúan en muchos puntos de la franja y que han destrozado la vida de muchas personas. Niños como Ahmad Shabat, que con 4 años perdió a sus padres en un ataque. Perdió a toda su familia, lo acogimos nosotros y nos volvieron a bombardear, cuenta su tío y tutor. Ahora se recupera de las heridas sufridas en ese segundo ataque que obligaron a los médicos a amputarle ambas piernas. Los supervivientes se enfrentan a otro terrible problema, la falta de comida. La mayoría de las tiendas de alimentos al sur de Gaza han cerrado porque no hay suministros. La población local está construyendo cocinas improvisadas, estufas de barro para preparar algunos alimentos básicos y venderlos a precios bajos a los desplazados. Este hombre incluso usa el aceite de comer como combustible para poder ir a buscar comida para sus hijos. Y este es el primer camión que Israel ha permitido entrar en Gaza con 24.000 litros de diésel para camiones de ayuda de la ONU. Especifica no para hospitales. Al menos una persona muere en un ataque nocturno ruso con misiles contra un edificio de apartamentos en el este de Ucrania. Kiev confirma que avanza por primera vez en la orilla oriental del río Dnieper, ocupada por Rusia, lo que podría abrir una nueva línea de ataque hacia la Crimea ocupada. Grindavik vuelve a ser completamente evacuada tras detectarse niveles elevados de dióxido de azufre. La ciudad islandesa se prepara para una inminente erupción tras la aparición de una grieta de 15 kilómetros. El empuje del magma hacia la superficie, en continua deformación, está generando un enjambre sísmico que está dejando miles de terremotos cada día. Mientras sigue muy activa la ruta atlántica migratoria, de hecho hay ahora mismo en curso un rescate en el Hierro, luego vamos en unos segundos hasta ahí en directo. En Bélgica, en Bruselas, el presidente de Canarias mantiene una ronda de contactos y de reuniones para tratar, vamos hasta ahí, Eva Trujillo, buenas tardes, 2 objetivos, la migración por un lado, la ayuda para afrontar este repunte migratorio y también las tasas de emisiones con las que se quiere gravar, Eva, por ejemplo, al transporte aéreo.
Sí, de hecho, Paco Luis, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aboga porque conseguir un pacto europeo para la migración con políticas específicas en los lugares de origen, con mayor financiación o incluso con una hoja de ruta similar a la establecida en la isla de Lampedusa, y asegura que ello hay que conseguirlo antes de que lleguen las elecciones a este Parlamento Europeo el próximo año 2024. ¿Cómo lo está haciendo? Reuniéndose con los grupos mayoritarios en esta Eurocámara. En el día de hoy ya ha mantenido 2 de esas reuniones. A primera hora de la mañana se reunía con el grupo Renew y posteriormente lo hacía con la Alianza Progresista de Socialistas Demócratas. Mañana será el turno para el Partido Popular Europeo. Pero como bien dices, también hay otro de los asuntos sobre la mesa y es conseguir la exención a la aplicación de las tasas de emisiones de CO2 al transporte internacional, tanto marítimo como aéreo, por nuestra condición de región ultraperiférica y que podría ocasionarnos la pérdida de 1 millón de turistas, porque entraría en vigor el 1 de enero de 2024. El presidente Clavijo ha reclamado en Bruselas que la ruta atlántica de la migración se convierta en una prioridad comunitaria. Con estas reuniones con los grupos Renew y Alianza Progresista, inicia una agenda de 3 días en la que defenderá un pacto europeo por la inmigración que apueste por la solidaridad con las regiones frontera. Y nos encontramos solos. Por eso esta llamada en Europa, en Bruselas, precisamente para que ese pacto, por favor, salga adelante antes de las elecciones del próximo 9 de junio y, por supuesto, para que podamos pedir directamente o tener interlocución directamente con Europa. Este jueves se reunirá con las compañías aéreas. Sobre la mesa, el impacto que tendrán las tasas a las emisiones de CO2 que el próximo 1 de enero comenzarán a aplicarse a los vuelos internacionales con Canarias. El dato que tenemos es una pérdida de 42.000 empleos, 1 millón de turistas. Ese es el dato que maneja Canarias con la aplicación de los derechos de emisión de CO2. Canarias quiere en el futuro quedar fuera del mercado de emisiones en el tráfico aéreo y marítimo. Su basa, su condición de región ultraperiférica. Pues hablábamos de un rescate en curso tras 6 días sin llegada de embarcaciones al Hierro. En estos momentos, Arriba Marichal, Salvamento Marítimo, tiene activo ese rescate que vemos justo a tu espalda. 6 días sin rescate en el Hierro, una ligera mejora del tiempo y constancia además de embarcaciones que se habían echado a la mar. Desde este mediodía se activó este rescate con la Salvamar Adara, que tiene base en este puerto de la Restinga. Efectivamente, ya en tierra está en marcha ya ese dispositivo humanitario, sanitario y también policial de 118 personas, entre ellas 7 mujeres y 3 niños. Esto aquí, en la isla del Meridiano, pero también en Lanzarote se han auxiliado a 134 personas en las últimas 24 horas. Se encontraban en 3 embarcaciones, 2 de ellas eran rescatadas esta misma madrugada. Todo un dispositivo, todo un rescate que además debe garantizar los derechos más básicos e imprescindibles para las personas migrantes. Una vez que tocan este territorio, uno de esos derechos es la asistencia jurídica. Nada más poner un pie en el Hierro, se ha comenzado a desencadenar un proceso burocrático para las personas migrantes que llegan hasta Canarias. Un periplo lento y sobre todo largo que comienza con los abogados de oficio y con los primeros escollos, el idioma. Este es el gran problema que estamos encontrando, porque sobre todo por la falta de intérpretes para informarse de cuáles son sus circunstancias personales y valorar jurídicamente si es una persona que puede pedir asilo porque reúne las condiciones para poder pedirla, si necesita protección internacional. Una situación por la que han llegado a tener que pedir ayuda. Hemos acudido a las ONGs para que nos presten, si se puede hablar así, los intérpretes. Ante las continuas llegadas, los colegios de abogados ya no atienden a pie de muelle en el Hierro, sino en Tenerife, y han aumentado el número de casos. Antes solo podían ser 6, pero estaban absolutamente desbordados, y entonces se dictó una orden por parte de la Consejería de Justicia para ampliar el número de migrantes que pueden ser atendidos por cada letrado a 12. La asistencia jurídica es un derecho fundamental que muchas veces se ve mermado ante la falta de personal y las barreras del idioma. Se adentran, como están viendo, en el Parque Natural de Jandía, en quads, y lo suben además a las redes sociales.
así alardeando de esa hazaña en medio de las dunas. Es toda una temeridad. Nueva ilegalidad que atenta contra el entorno protegido de Fuerteventura. Recuerden que actos como estos están tipificados con sanciones económicas que oscilan entre 600 y 5.000 euros según la Ley de Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias. Los vecinos y turistas del Médano fueron sorprendidos este lunes por un velero que quedaba encallado a muy pocos metros de la orilla. Se trata de una embarcación de alquiler con 4 turistas a bordo y con un patrón que pudo verse apurado mientras navegaba por el fuerte oleaje y también las bajas mareas. Tras ser rescatados, allí se quedó el barco. Estamos ante una de las imágenes más comentadas de todo el sur de Tenerife en los últimos 3 días, desde el pasado lunes que esta embarcación quedó encallada en este punto del litoral del Médano. Hasta el momento se desconocen las causas de este suceso, pero todo apunta a que pudo tratarse de un error por parte del patrón de la embarcación, que no tuvo en cuenta ni el estado de las mareas ni la profundidad que hay en la costa de este municipio de Granadilla de Abona. Es muy probable que esta noche de madrugada pueda llevarse a cabo una maniobra de rescate para poder retirar el barco. Se va a intentar hacer el reflote en la pleamar de la 1:30 de la madrugada con una empresa experimentada en reflote de buques que se encuentra en el muelle de Santa Cruz. Responsabilidades, hay abierto un expediente por parte de Capitanía Marítima y ahora se estará pendiente de lo que es el reflote del barco. 3 quesos canarios se llevaron en la Cheese Awards de este año una medalla Superoro, y eso los coloca entre los 100 mejores quesos de los más de 4.500 candidatos que se presentaron. Ninguno, eso sí, fue considerado como el mejor queso del mundo, pudiendo ser. Hemos hablado con una de las juezas del certamen que señala a las trabas aduaneras como ese gran hándicap, ese gran problema para nuestros quesos para poder llevarse ese galardón internacional. En Noruega, hace tan solo unos días, 4.500 quesos de 43 países de todo tipo y variedad lucharon por este trofeo. Aún estoy impresionada, dijo la creadora de este queso azul noruego. Canarias logró más de 50 medallas, 3 de ellas Superoro, lo que significa estar entre los 100 mejores quesos del mundo. Una Supergol es un premio maravilloso, hay que venderlo como tal, pero no es el mejor queso del mundo. Lo siento, me encantaría que fuera canario. La polémica surge porque uno de estos 3 quesos Superoro de Canarias se anunció como el mejor del mundo. Mejor queso curado de cabra del mundo. Pero eso fue el primer vídeo que hice, que estaba emocionada, y luego yo en los demás vídeos lo dije, Superoro. Superoro, estar entre los 100 mejores quesos del mundo a pesar de las dificultades que tiene enviar este producto fuera de las islas. ¿Por qué tenemos aduanas que nos paran los quesos? Es más fácil muchas veces que llegue un queso de Noruega o de Gran Bretaña a un mercado a Madrid que un queso canario. A pesar de esa dificultad, este jurado internacional señala que los quesos de nuestras islas están sin duda entre los mejores quesos del mundo. Bueno, eso sin duda. Y vamos con otro asunto. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario quiere aumentar el uso de la energía renovable limpia del 20% actual al 45%. Al menos es una de las líneas principales que persigue el presupuesto del próximo año, presupuesto que, como saben, están detallando todos los departamentos, pasando por el Parlamento canario. El sistema de generación de energía eléctrica en Canarias está obsoleto y persiste el riesgo de ceros energéticos. Lo ha vuelto a decir el consejero de Energía, que ha dado detalles sobre la implantación de renovables en Canarias que deben ir ganando terreno para garantizar el suministro a largo plazo. Las renovables las entendemos como un pilar fundamental, no solo en la transición ecológica, sino también como ingrediente básico para paliar la emergencia energética en la que nos encontramos. Actualmente se cubre un 20% de la demanda de Canarias con energías limpias frente al 46% de la media nacional. Y avanzar en la senda de la transición energética de nuestro archipiélago exige tomar decisiones valientes. Yo creo que es importante aumentar ese 20% que tenemos ahora mismo de producción de energías renovables en Canarias. Ese es el destino, esa es la solución. Y sin planificación no vamos a tener una verdadera transición ecológica y en este caso energética. No podemos hacer planificación energética a espaldas de los ayuntamientos y los cabildos de Canarias. La nota discordante la dio el grupo Vox, que se mostró contrario a la implantación de las renovables. No veo que se traslade realmente o que esté justificado esa gran inversión en renovables porque no tiene un traslado al recibo de la luz.
que es que las acciones de hoy comprometen e hipotecan nuestro futuro. Y aparentemente la apuesta de este Gobierno de Canarias es por los combustibles fósiles. El objetivo de descarbonización de la economía canaria para los próximos 20 años, dice el Gobierno, debe implicar un cambio profundo del sector energético en las islas. La verdad que te sientes más cansado, te cuesta más respirar, te falta oxígeno, y después esto desencadena que te genera estrés, te pones nervioso, se pasa mal, se pasa muy mal, se pasa muy mal. Bueno, el que acaban de ver y escuchar se llama Pedro. Tiene EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así se llama. Es la tercera causa de muerte en todo el mundo y el tabaco es el principal factor de riesgo. El 80% de los pacientes ha sido fumador. Una de las sensaciones más angustiosas para el ser humano es sentir que respirar cuesta. Me empecé a encontrar cansado, me fatigaba con mucha facilidad. Y fue uno de los indicios que puso a Pedro en alerta. Algo en su sistema respiratorio no iba bien. El médico de cabecera, el neumólogo, unas pruebas respiratorias, unas analíticas y EPOC. Son las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin cura pero con tratamiento. Tiene mucho impacto para el paciente, pero también para la familia. Más del 40% de nuestros pacientes tienen depresión, lógico, no pueden respirar. Dejas de jugar con tus nietos, dejas de ir al supermercado. En las fases de lleno del COVID te sentías, como se dice vulgar y pronto, carne de cañón. El principal factor de riesgo es el tabaco. Vemos que nuestros pacientes, aún teniendo la EPOC, siguen fumando. Yo recomendaría a todas estas personas fumadoras que no pueden dejar de fumar, pues que acudan al médico, que pidan ayuda, porque se están destrozando la vida. Pero también la calima y la contaminación. O te cuesta más respirar, te falta oxígeno, y después esto desencadena que te genera estrés, te pones nervioso, se pasa mal, se pasa muy mal, se pasa muy mal. Y por la experiencia que hoy nos enseña Pedro, a las personas que llevan fumando, que tienen más de una edad, que contacten con su médico, es importante diagnosticar la enfermedad lo antes posible. Porque aunque suene típico, prevenir es mejor que curar. Muy bien, muy bien, muy bien. Cerca de 140 personas en Canarias tienen ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Hoy hemos conocido los avances, que son muchos en la investigación de esta enfermedad, de la mano de varios expertos. Una de cada 50.000 personas es diagnosticada de ELA. Se confunde con otras enfermedades y eso es lo que dificulta sobre todo el diagnóstico. La ELA es una enfermedad a día de hoy con un origen desconocido y por tanto sin un tratamiento. Hay gente que la afronta muy bien, otros que buscan soluciones fuera de España incluso. Esta enfermedad es incapacitante, la persona afectada termina siendo totalmente dependiente y la esperanza de vida es limitada. Para atender a estos pacientes, el Servicio Canario de Salud cuenta con unidades de atención a las enfermedades neurodegenerativas. En 4 de nuestros hospitales capitalinos y en Fuerteventura, para atender desde forma multidisciplinar y como se promueven estas jornadas a los pacientes que la padecen. No hay centros en este momento en Canarias que puedan acoger a enfermos con ELA. Entonces eso hace que el paciente, la familia que tiene un paciente con ELA, el coste económico es muy elevado. Estamos hablando de que la estimación son de unos 35.000 euros al año. No hay economía que lo pueda soportar. Pese a todo, los investigadores aseguran que ha habido avances importantes en los últimos años. Y realmente hay optimismo de cara al futuro. Sobre todo los avances han sido en estudiar y entender las bases moleculares de la enfermedad. Es el primer paso para desarrollar nuevos fármacos. Bueno, ya lo habrán notado ustedes, estamos viviendo un episodio de calor que les hemos venido contando esta semana, también acompañado, hoy sobre todo se ha notado en la calima, es el veranillo de San Martín, o todo un verano en toda regla en pleno otoño, que está provocando que el termómetro roce en algunos puntos. Miguel Vega, 34 grados. El veranillo de San Martín nos deja temperaturas completamente anómalas para un mes de noviembre en Canarias. Por eso es mejor estar en la sombra y no en el sol, porque en algunos puntos del archipiélago se han llegado a alcanzar los 34 grados. Los termómetros han estado 10 grados por encima de la media de temperatura para un mes de noviembre en las islas. Increíble el calor en esta época del año, en noviembre,
Que esto es un verano loco. Mucho calor, sí, estamos pasando mucho calor. Y el mar también ha sufrido cambios, mientras que la temperatura habitual para un mes de noviembre en Canarias es de 23 grados. En algunos puntos del archipiélago se ha llegado a superar esa cifra hasta 1,5 grados. El agua ahora está más calentita que otras veces. Porque lo que hace es normal que esté el agua templadita. No es normal, está mejor que en verano. Altas temperaturas que han venido acompañadas de polvo en suspensión, que aunque cada vez es más habitual durante todo el año, según los registros, estos episodios de calima se producen entre enero y marzo. No sé, pues está bien, siempre estoy con, aparte de que soy asmática, pues con el agua siempre arrastro. Con calima, sí, y mucho calor. En La Gomera este otoño ha llovido menos de la mitad de lo que es habitual. El invierno podría ser mejor, según las cabañuelas. La luna de octubre 17 meses cubre. Y este año la luna de octubre llovió. Y ese aguacero que cayó fue en la luna, el cuarto menguante de la luna. Tenemos esa esperanza. La sequía ha repercutido en los embalses, que se encuentran por debajo del 25% de su volumen total. Sin embargo, en el norte de la isla la situación es distinta. Esta presa, La Encantadora, ubicada en Valle Hermoso, está al 75% de su capacidad. Lleva 50 años abasteciendo de agua al municipio. Es una de las más importantes de la isla colombina. Se terminó de construir en 1973. Originalmente el espacio era una finca de plátanos. Su agua proviene de 5 barrancos. Barranco Los Gallos, Barranco de la Cuesta, Barranco Marichal, El Idiondo y Ambrosio. Esta es la presa de La Gomera, la que más caudales tiene. 750.000 metros cúbicos. Hoy en día 450 agricultores y agricultoras la aprovechan para regar sus terrenos. Y en Tenerife el Cabildo está anunciando que el recorrido del tranvía se va a ampliar hasta la zona del Muñeco de Nieve. Ya hay un proyecto y se va a iniciar la obra. También han hablado sobre la posibilidad de que en un futuro, han dicho en un futuro, esas líneas de tranvía lleguen hasta Tacoronte. Hay que buscar un trazado que sea el óptimo, no solamente para que tenga un impacto el menor posible sobre las viviendas que ya están construidas y que por lo tanto no tenga un extracoste de expropiaciones y que sea desde luego consensuado con todas las partes, pero en ningún caso se va a detener un proyecto que es fundamental para el norte de Tenerife por ninguna razón. Bueno, hay otros proyectos, como el caso del acceso al espacio natural del Confital, en la capital Gran Canaria, que marchan según lo previsto, aunque el acceso de peatones y de coches va a seguir cerrado varias semanas más. Marina Sarmiento. El acceso peatonal al Confital, cerrado desde el pasado mes de septiembre, se abrirá previsiblemente en 4 semanas y las obras de acceso a este entorno natural culminarán a principios de 2024. Por ahora, la mitad de la obra ya está certificada a falta de la canalización del barranco y del recubrimiento de la pista principalmente. Ya están listos unos 200 metros en el lado mar, que es por donde pasarán los peatones, y 300 metros en el lado tierra, por donde circularán de manera controlada los vehículos. Estas actuaciones se han desarrollado teniendo en cuenta los valores naturales, paisajísticos y geológicos de este entorno natural protegido. Por eso mismo, las laderas se reverdecerán con especies autóctonas del litoral canario. El paso peatonal estará en unas semanas y luego el paso de los vehículos están comentando que van a utilizar una técnica nada invasiva que va a dejar muy seguro el terreno. Todo esto es para hacer y crear un entorno dentro del litoral que sea accesible y que sea seguro, y dentro también de la actuación lleva la renaturalización y la resiliencia del entorno. La Escuela de Arte Manolo Blahnik en La Palma lidera un proyecto para transformar en joyas y en complementos de moda las cenizas del volcán de Cumbre Vieja. Habrá que esperar al próximo año para que estas creaciones de arte estén ya a la venta. El proyecto Renacer de las cenizas promueve la investigación química en la creación de materiales sólidos sostenibles para aplicarlos a diseños originales que puedan ser comercializados. Bolsos, bikinis, complementos, colección de joyería, colgantes, pendientes, anillos. Todo lo que trajo el volcán no fue malo, ahora estamos consiguiendo estas piezas de joyería tan bonitas, así que ni tan mal. La verdad que es sorprendente y aparte que se puede aprovechar pues esto que nos está regalando la naturaleza. En nuestra imaginación está pues los recursos, aprovechar todos estos recursos.
Financiada por la Consejería de Educación, la iniciativa cuenta con la participación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la prestigiosa firma Tous. Queremos trabajar con fibras de piña, que estén teñidas con polvos de mica, que todos los ingredientes que participan o los elementos, la materia prima que tengamos, sea de origen natural o mineral o materiales nobles. El próximo mes de mayo, la colección podría estar a disposición del usuario. Hoy se ha presentado una nueva edición del Festival Internacional del Cuento de los Silos en Tenerife. La cita entre el 5 y el 9 de diciembre con más de 30 narradores invitados y que irá más allá de la literatura con actividades para todos los públicos. Esta edición está dedicada a los bestiarios. Gracias al Festival Internacional del Cuento, el municipio de Los Silos, y yo también diría que la isla de Tenerife, se va a convertir en estos días en la capital de la palabra. En la capital de la palabra hablada, en la capital de la palabra oral, en la capital de los cuentos, de las leyendas. Una iniciativa cultural que quiere ir más allá del espectáculo y trabajar sobre todo en profundidad la lectura, el trabajo con las familias, con las diferentes formas de leer y de acercarnos al libro. Bueno, de literatura seguimos hablando, de la buena, porque que un escritor canario publique una novela siempre es una buena y una gran noticia, pero que lo hagan dos y encima se intercambien los papeles, eso es ya todo un acontecimiento. Los periodistas Santiago Gil, con casi 20 obras a su espalda, y Luis Socorro, que se estrena además en este género, lo han hecho hoy y lo han hecho así de bien en Gran Canaria. El periodismo hizo que se conocieran en la calle y la literatura, 20 años después, los une ahora más que nunca. Santiago Gil y Luis Socorro se plantan estos días en las librerías con sus dos nuevas criaturas. Para Gil, Los días de Guayedra es su novela número 18. Socorro, con El crimen de Melania, se estrena en este género de escritura larga y como los dos comparten editores... Una experiencia, insisto, gratificante. Aquí han venido cada uno a hablar no de su libro, sino del libro del otro. Luis, con el lenguaje visual de tantos años en televisión, tiene claro cómo suena un diálogo. Los días de Guayedra es la mejor novela que yo me he leído en lo que llevamos de año. La novela está trufada de música por todas partes. Está bien escrita. No puedes dejar de leer hasta el final de la novela. Me leí las 2 o 3 primeras páginas y me quedé así y digo, hostia. Gil se acerca al pasado remoto de Gran Canaria con la ayuda de 4 voces y distintos tiempos y nos descubre que hubo un trozo de la isla que fue amnistiado en la conquista. Socorro parte de un suceso tan trágico como real, el llamado crimen del contenedor de 1994, para generar una trama de novela negra y cautivadora. Puedes estar escribiendo tranquilo, que lo que vas a escribir se publica. Dos propuestas de quienes han pasado de contar noticias a contar historias que nacen con vocación de salir de las islas y de ocupar un hueco en nuestros estantes. Bueno, pues no se lo pierdan. El concierto benéfico de invierno de Barrios Orquestados cumple una década. Se va a poder disfrutar el próximo domingo en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital Gran Canaria. 200 menores que van a interpretar las composiciones que ensayan gracias a este proyecto sociocultural. Cientos de niños cantando y tocando con un equipo de profesionales que es el que se ha ido creciendo. A día de hoy son como 43 profesionales porque no solo trabajamos en Gran Canaria, sino también en Tenerife, en Lanzarote y Fuerteventura. Y además tendremos una artista invitada que es Marina Carmona. Bueno, estamos a punto de terminar, pero antes vamos a asomarnos aquí al Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo, donde interviene en este momento Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, que está interpelando al discurso de Pedro Sánchez, su discurso de investidura de esta mañana. Es lo que ocurre en el Congreso. Vamos a ver qué ocurre también fuera de él. Ahí lo tenemos, ese Congreso blindado, donde hay algunas concentraciones menos numerosas que ayer. Ha cambiado de bando. Pero desde luego que la casta la están sufriendo en el propio. Bueno, ahora sí, Armando Vallejo, antes nos asomamos al Congreso. Tenía prisa. Claro, ¿no? Y interés también en conocer lo que estaba pasando. Claro que sí. Pero vamos ahora sí con los deportes. Vienen curvas porque tenemos motor, un récord canario en la NBA,
carrera de 5 días y sorteo de Copa. Eso es, tenemos ya rivales para Tenerife y Las Palmas en la Copa del Rey. La Unión Deportiva viajará a tierras navarras para enfrentarse al Tudelano. El Tenerife regresa a tierras gallegas para medirse al Deportivo de La Coruña. Bueno, después hablamos de esos rivales del conjunto amarillo y el blanquiazul. Santi Aldama en la NBA se sigue superando. Consiguió 24 puntos anoche, superó los 22 de la temporada pasada en un partido. Anoche 24, partidazo, el mejor del partido, aunque su equipo no pudo ganar. Y también nos iremos hasta Tejeda, porque de allí partía hoy la 360 de Challenge, 260 kilómetros casi de recorrido para 84 participantes con muchísimo calor. Ya digo, desde Tejeda recorriendo toda Gran Canaria durante 5 días. Además tenemos motor y además un estreno mundial, Paco, en los deportes, y no digo nada. Venga, ¿cómo que no? Estreno mundial, di alguna cosita. Solo puedo decir que es algo bestial. 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 Me quedo con eso. Por cierto, ¿has pillado ya lotería de Navidad? Por supuesto. Pues mire, quédate tú y ustedes en casa con esta sintonía que ya está sonando. Vea, cariño, no te olvides de comprar el 10º, que hoy es el último día. Pues cuando cosas como este anuncio llegan a la tele es que la Navidad está cerca, y es el anuncio de la Lotería de Navidad, del gordo de la Navidad de este año. A ver si ese 22 de diciembre nos sorprende, si no con dinero, al menos con salud para todos. Así lo dejamos. La próxima cita con informativos a las 20:30 es toda la actualidad del Congreso de los Diputados, de la investidura de Pedro Sánchez, y 24 horas nos tienen en nuestra web y redes sociales. Hasta mañana. Buenas tardes.